Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy quería tocar un tema que, que hace un poquito, fue de actualidad un poquito, y respecto a la discapacidad, porque si vivís en España y si no vivís, probablemente os enterasteis. Pero, bueno, en España, en la península, si vivís en Canarias o Baleares, no os afectó, pero hubo a finales de abril un apagón, o sea, un apagón que toda España se fue la luz de manera tal. ¿Y por qué lo quiero traer hoy a los miércoles? Porque quiero traer lo importante que es la electricidad hoy en día para las personas con discapacidad. Quizá es un hecho importantísimo y todo lo que afectó y todo lo que puede afectar en su día a día a las personas con discapacidad, el uso de que no haya electricidad o que no haya la electricidad como se debiera. Os pongo un ejemplo rápido antes de entrar un poquito en el apagón y otros casos. Cuando nosotros hemos estado hace poco en un crucero, pues los adaptadores de la luz la luz era americana y no europea. Parece una tontería, pero es bastante importante que el tipo de tal. Entonces, nosotros había aparatos y cosas que no podíamos conectar y que teníamos que comprar adaptadores. Entonces, para que tengáis en cuenta. ¿Y por qué os digo que es tan importante el uso de la electricidad para las personas con discapacidad? Pues por algo básico que mucho habréis ya pensado, pero que si no os lo digo, las sillas de ruedas, las eléctricas, pues obviamente funcionan con electricidad. Pues fijaros, si deja de haber electricidad, es que os puedo dar tantos casos y tantas cosas de por qué la electricidad es tan importante para personas con discapacidad. Y cuando se dijo el apagón, no, las depuradoras, una serie de cosas, pero imaginaros, por ejemplo, y yo en este caso quiero, estos casos, ¿por qué no se piensa como, por ejemplo, en el Mercadona, que tenían estos generadores de emergencia, estos generadores de emergencia para, en caso de que falle la luz, estos grupos electrógenos, pues, por ejemplo, como digo, lo había en el Mercadona, que a mí me pilló, pero debería de haberlo en muchos sitios, por ejemplo, en la red de metro, que es algo que pasó y que mucha gente, pero imaginaros, la red de metro, los que le pillaran con una silla de ruedas, que si es manual, vale, pero hay sillas de ruedas eléctricas, y aquí lo he dicho alguna vez en el podcast, porque cuando vamos a sitios nosotros con mi mujer, muchas veces te dicen, no, nosotros te ayudamos, nosotros te la levantamos, pero que pesa una silla eléctrica, hay sillas que pesan 150 kilos, incluso más, y encima ahora se piensan que estás exagerando, que lo dices y digo, pero si yo soy el primero que quiere entrar dentro del local y qué tal, pero piensan que estás exagerando para no entrar, o sea que no tiene sentido, pero bueno, la gente a veces es que donde no hay no se puede buscar. Pues, ¿por qué en la red de metro de Madrid, que mucha gente se quedó encerrada, tuvo que salir los andenes? Esto es algo que no solo para las personas con discapacidad, para todo el mundo, pero unos grupos electrógenos o un este de respaldo para que si se va la electricidad, que los vagones de metro lleguen a las estaciones y en las estaciones funcionen los ascensores para que la gente pueda salir, porque imaginaos la gente en silla de ruedas y todo, hubo gente que hubo que cogerla a la sillita reina, sacarla, dejarla. Yo conozco casos y en otros que pasó en el apagón de que la gente tuvo que dejar las sillas de ruedas eléctricas en su trabajo, en el transporte público, porque si no se quedaban ahí y las tuvo que dejar, irse en una silla manual o en otro medio, irse a su casa o otro sitio y luego volver por la noche, por la tarde, cuando la electricidad volvió, y luego volver a por esa silla eléctrica. Pero tiene que haber medios para que estas personas con discapacidad, ya digo de todo tipo, pero en este caso estamos hablando de movilidad reducida, pero de todo tipo, pues no queden desguarnecidas. Como digo yo, en las emergencias, pues siempre los que sufren, o sea, siempre son los mismos. Y protocolos para que en estos casos, cuando haya una emergencia, se dé prioridad primero a las personas que, por ejemplo, que en transporte y en otras cosas, personas que necesitan el transporte por una emergencia, por tal. Y luego las personas con discapacidad, muchas veces, y es algo que pasó el día del apagón, es que no se, los autobuses iban tan llenos
que las sillas muchas veces no se pueden subir pero esto pasa en apagones y a diario, que no se pueden subir en los autobuses porque en cuanto va bastante, bueno, muy lleno o un poco lleno, ya el autobusero te mira mal, te dice que no, que te esperes al siguiente. Pero claro, lo que a mí me revienta es que te dice que te esperes al siguiente, pero luego por la parte de adelante se están subiendo 15 20 personas. O sea, no tiene sentido ni lógica ninguno. La silla no cabe, pero 20 personas o 30 que ocupan mucho más que la silla sí caben. Digo, no tiene sentido ninguno. O sea, no. Entonces, prioridad en este caso, en estos casos, para que se dé prioridad a estas personas, para que ellos sean los primeros que se metan en los autobuses, para una serie de cosas. Unas cosas que, por cierto, en teoría estas normas son normas de que tenemos todas no escritas y a veces vienen en los autobuses y tal, que hay que dar prioridad a estas personas, pero ya os digo, en muchos casos esto se ignora y ya digo, en caso de emergencia, que a veces esto es el apocalipsis, cada uno va a lo suyo, pues ya digo, por experiencia propia y lo que pasó ese día, pues hubo mucha gente que cuando decías que ibas a buscar una persona con movilidad reducida o veías a persona con movilidad reducida que se intentaba mover en un taxi o tal, porque lo necesitaban o en otros medios, se les dejaba tiradas, iba a decir una palabra, pero se les dejaba tiradas como una persona ahí que no vale la pena. Entonces, muchas veces se nos llena la boca que si la accesibilidad, que si las personas con discapacidad, que si cada vez son mejor tratados, pero se ve que cuando el desánimo es tal, cuando hay estas situaciones de emergencia, pues no importa tanto. Entonces, es eso. Y otra cosa que afecta mucho a la electricidad, pues es eso, no puedes cargar tu silla de ruedas, los ascensores, muchas personas. Es que, claro, debería haber, al menos digo, grupos de apoyo para que, por ejemplo, y en sitios donde hay personas con movilidad reducida o tal, para que por lo menos puedan salir de su casa en una emergencia, por ejemplo. Pero bueno, yo he conocido casos como en su día el de Ana Fernández Sancho, que se rompió un elevador que tenía para salir de su casa y la muchacha estuvo 2 o 3 semanas sin poder salir de su casa y encima había comentarios porque ya se quejó en el periódico y todo porque la empresa no se la arreglaba y gente insultándola. Uf, lo de los insultos y las personas con discapacidad lo trataré en un podcast solo porque es para echar a comer aparte esta gente que insulta y demás, porque es para echar aparte. Pero es que la electricidad es tan importante. Otra cosa, los respiradores y aparatos de ortopedia de otro tipo, grúas, otros aparatos que usan las personas con discapacidad. Y claro, imaginaos sin luz, algo tan básico como por ejemplo, hay muchas personas con discapacidad que para moverse de la silla a la cama, al baño o a donde sea o al sofá donde quieran, usan una grúa. Esa grúa va con electricidad, imaginaos, y a veces la batería dura un día, dos, tampoco son baterías muy largas, pero esa batería en cuanto se acaba, pues ya no pueden moverte. Entonces, me hace mucha gracia que se hacía hincapié en muchas cosas en el tema del apagón, pero se dejó mucho de lado todas estas cosas que las personas con discapacidad pues se quedaban tiradas. Respiradores. Yo conozco casos de primera mano, gente que necesita respiradores para dormir, pero es que hay gente que necesita respiradores prácticamente 24 horas y conozco casos y tal que tienen un respirador enchufado. Hay algunos que tienen alguna batería, pero los que van enchufados o la batería se va cargando, imaginaos que de repente se acabe la batería o va conectado a la luz y ese respirador no funciona, o sea, y te quedas sin respirar, ya no tienes el oxígeno que necesitas y una serie de cosas. Entonces, en esos casos, pues debería haber grupos electrógenos de emergencia, llamar a un SAMUR o a una policía y tal, y que para estas personas se les diera prioridad. Entonces, muchas veces es eso, la electricidad es algo tan básico. Pero no por como decía la gente, no, es que no tengo internet, no puedo jugar a la Play, no puedo ver Netflix o una serie de tonterías que decía la gente, pero como os estoy diciendo, el uso básico de ascensores, respiradores, un montón de cosas que se usa la electricidad para personas con discapacidad, aparatos de ortopedia, un montón de usos y que por eso me hace gracia cuando... se dice a veces que las personas con discapacidad, qué suerte, que tienen descuento en lo del bono social, que por cierto, lo del bono social, que tenéis un podcast con el bueno de José el Camarero, hablando cómo se consigue el bono social, que es el bono eléctrico, para tener descuento. ¿No sabéis? O sea, esta gente que dice a veces,
no, las ventajas que tienen las personas con discapacidad, qué tal. Y cuando, por ejemplo, intentas sacar algo como el bono social, no sabéis los papeles y las cosas, lo que te piden, por ejemplo, una cosa nada lógica que te hacen ir a los sitios presencialmente para demostrar que estés vivo, o sea, es un poco de locos tener certificados digitales y una serie de cosas, y más para personas como ya reducida, que muchas veces el desplazamiento es difícil, porque no todos los sitios, como sabemos, están adaptados, entonces se hacen unas exigencias y unas cosas que no es lógico. Entonces, las facturas de la luz, como digo, de las personas con movilidad reducida, en muchos casos son altas porque cargan la silla, usan aparatos de respiración, usan aparatos de grúa, usan otro tipo de aparatos o cargan otras cosas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y todo el gasto que eso. Entonces, a mí el bono social a veces no me parece tanto. Pues, hubo hace unos años bueno, hace un año o dos, cuando os acordáis cuando hubo estas subidas bestiales de la electricidad, pues hubo gente, lo voy a llamar gentuza porque no tiene otro nombre, gentuza, que dijo, entre otras cosas, que se estaba gastando mucha electricidad por las personas en silla de ruedas. Y en redes sociales que a veces se dicen unas tonterías es que, madre mía, lo que haría yo con cierta gente, pero bueno, pues dijo que esta gente lo que tenía que hacer es dejar de usar las sillas eléctricas y usar las sillas manuales. Claro, esta gente no tiene ni puñetera idea, no ha cogido una silla de ruedas en su vida, no la ha necesitado nunca y no sabe que lo que te facilita una silla eléctrica y algunas con sus ruedas y todo, solamente a veces para pasar los escalones y tal, escalones que si no con la manual te cuesta más, te tienen que ayudar y todo lo que dependes. Entonces, esta gente que suelta estas tonterías y estas tal y, y estas cosas es que no tiene esto y la electricidad es tan importante. Por eso en esos casos de emergencia tendría que haber unos protocolos y tal. Y lo primero, a ver, esto podría hacerse perfectamente, o sea, o tener controladas a las personas con movilidad reducida, aunque hay que decir, bueno, eso es privacidad y tal, protección de datos y tal, pero algún sistema, alguna cosa, algún dato tal, para que en caso de que tal, las autoridades pudieran acudir y decir, mira, esta persona tiene un respirador, necesita cargar la silla y tal, le vamos a llevar grupos electrógenos para que estas personas que tienen bastante necesidad, porque estamos hablando de respiradores y otras cosas, es que si no, no pueden respirar o no pueden moverse, entonces, o salir de su casa, o llegar, o una serie de cosas, entonces debería haber un protocolo de que los grupos de emergencia... También te digo, los grupos de emergencia en apagones, y en este que os estoy diciendo que pasó, ayudaron a las personas con movilidad reducida, porque yo sé varios casos que cogieron los del SAMUR y los policías y tal, y cogían a la persona con su silla o le bajaban de la silla y le ponían una silla especial de estas que hay del SAMUR y le subían a su casa, a su domicilio, si podían le llevaban la silla, si no pesaba mucho. Entonces, si puede, pero debería haber unos protocolos para que estas personas tengan electricidad. A ver, no digo electricidad en toda la casa, pero electricidad para un grupo de electrógeno, para cargar la silla, para moverse, para una respiración, otros aparatos que necesiten. Entonces, porque si no, la vida casi le va en ello, porque hubo personas en La Dana que se quedaron sin electricidad y es que no podían subir ascensores, se quedaron atrapadas, que tuvieron finales, digamos, que bastante crueles y bastante tal. Entonces, la electricidad es algo que estamos muy limitados hoy en día, es algo básico, y para las personas con discapacidad es algo que, como no tengan la electricidad, no te digo un día, a veces horas, como digo, el tema de los respiradores y algo es crucial. Entonces, muchas veces, por eso, cuando la gente se empezaba a decir que si tal, que si no sé, no, es que no tengo electricidad para esto, para lo otro, no puedo, no puedo tal, y luego veías y dices, pero si es que hay personas con discapacidad que están totalmente desguarnecidas y que no pueden hacer muchas cosas y que incluso su salud y su físico está en peligro por culpa de no tener electricidad, así que tengámoslos en cuenta y espero que en el futuro haya protocolos. O sea, tendría que haber tantos protocolos para tener en cuenta a las personas con movilidad reducida, pero como no se tienen, pues esperemos que de todo y de este tipo de experiencias se aprenda y para otra vez pues aprenda mucho más. Y también algo muy importante, el tema de la empatía, y como he dicho, puede haber protocolos, pero si cada uno va a su y cuando de verdad eso, las personas con discapacidad nos dan igual y vamos cada uno a lo suyo, pues así pasa. Así que espero que os haya gustado este podcast, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.